Durante décadas fue el hombre más temido de Irak. Gobernó con puño de hierro, desafió a Estados Unidos y sobrevivió a guerras, atentados y conspiraciones. Pero todo cambió cuando cayó su régimen. A partir de entonces, comenzó una cacería implacable que lo llevó de los palacios dorados a los rincones más oscuros del país. Capturado por fuerzas estadounidenses, encerrado en una celda sin ventanas y juzgado por crímenes contra la humanidad, Saddam Hussein enfrentó un proceso que mezcló justicia, venganza y teatro político. Sus días pasaron entre interrogatorios, plegarias y una rutina controlada hasta el mínimo detalle. Nadie sabía cuándo sería el final, pero todos sabían que llegaría. ¿Qué ocurrió en sus últimas horas? ¿Cómo se comportó ante la muerte el dictador que nunca mostró remordimiento? ¿Y por qué su ejecución, en lugar de cerrar una herida nacional, la dejó aún más abierta? La cacería del dictador. Operación Red Dawn. 9 de abril de 2003. La estatua de bronce de Saddam Hussein se desploma en la plaza Firdos de Bagdad. 24 años de poder absoluto colapsan en una nube de polvo y metal retorcido. Pero mientras el mundo observa este momento simbólico, el dictador mismo se desvanece en las sombras iraquíes, iniciando lo que se convertiría en la cacería más intensa de la historia militar moderna. El régimen caído deja tras de sí un laberinto de lealtades que trasciende las estructuras políticas. En el corazón tribal del centro de Irak, Saddam encuentra refugio entre redes forjadas durante décadas de patronazgo calculado. El triángulo suní se convierte en su santuario, particularmente alrededor de Tikrit, donde las alianzas clanales corren más profundo que cualquier fuerza ocupante pueda penetrar. Durante 8 meses, las agencias de inteligencia estadounidenses despliegan recursos sin precedentes. Operativos de la CIA, analistas militares e informantes locales tejen una red de vigilancia que se extiende desde las orillas del Tigris hasta los desiertos de Anbar. Cada detención aporta fragmentos de información. Cada interrogatorio revela patrones de movimiento que gradualmente construyen un mapa de la clandestinidad baacista. La provincia de Salah al-Din emerge como el epicentro de la búsqueda. En pueblos polvorientos como Ad-Daur y Samarra, donde los rostros curtidos por el sol ocultan secretos tribales, Saddam se mueve entre casas seguras con la precisión de un fantasma. No es simplemente un fugitivo. Es un símbolo viviente de resistencia para quienes consideran la invasión como una humillación nacional. Los servicios de inteligencia comprenden que no están rastreando meramente a un hombre, sino desmantelando una cultura de silencio construida sobre lealtades ancestrales y temor reverencial. Cada granja inspeccionada, cada sótano registrado, revela la complejidad de una sociedad donde proteger al líder caído es un acto de honor tribal. La información decisiva llega de la fuente más inesperada, un guardaespaldas capturado cuya identidad permanece clasificada hasta hoy. Bajo presión psicológica, no física, revela que el expresidente se oculta en una propiedad rural cerca de Ad-Daur. La traición no surge del dinero o las amenazas, sino del agotamiento y la comprensión de que la causa está perdida. 13 de diciembre de 2003. La Operación Red Dawn toma su nombre de una película estadounidense sobre resistencia armada, pero su ejecución es pura precisión militar. 600 soldados de la 4ª División de Infantería convergen sobre 2 objetivos designados como Wolverine 1 y Wolverine 2. Son granjas anónimas en el paisaje mesopotámico, indistinguibles de miles de otras propiedades rurales. Los helicópteros Black Hawk cortan el aire nocturno mientras los vehículos blindados rodean las estructuras. No hay resistencia armada, no hay tiroteos cinematográficos, solo el sonido metálico de las botas sobre tierra seca y el murmullo de las comunicaciones por radio. En Wolverine 2, un soldado nota un montículo de tierra mal disimulado. Bajo ladrillos disparejos y una alfombra sucia, descubren una tapa metálica. Al abrirla, las linternas revelan una cavidad vertical de 2 metros de profundidad, un refugio improvisado sin ventilación ni comodidades. Dentro se encuentra un hombre irreconocible. Barba canosa y desprolija, cabello largo y enmarañado, ropa arrugada que huele a encierro prolongado. Lleva una pistola Glock que nunca desenfunda y una maleta con $750.000 estadounidenses. Los ojos que una vez intimidaron a ministros y generales ahora parpadean ante la luz artificial, desenfocados por meses de oscuridad subterránea.
No grita órdenes, no amenaza con represalias. Su primera declaración es casi un susurro: soy Saddam Hussein, presidente de Irak, y estoy listo para negociar. Incluso en la derrota más absoluta mantiene la ilusión de autoridad política. El impacto entre los soldados es inmediato pero contenido. Nadie celebra. El momento tiene una gravedad que trasciende la victoria militar. Han capturado al hombre más buscado del planeta, pero también han sido testigos de la fragilidad humana en su forma más cruda. Uno de los comandos describe la escena como surreal. Era como encontrar a un ermitaño que insistía en ser rey. Otro soldado nota que sus uñas están largas y sus manos temblorosas. El dictador que ordenó la muerte de cientos de miles se ve reducido a un anciano asustado en un agujero. Al ser esposado, Saddam pregunta si los soldados son estadounidenses. Cuando recibe confirmación, simplemente asiente. Su rostro refleja no terror, sino una extraña resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría inevitablemente. El traslado en helicóptero transcurre en silencio absoluto. Saddam mantiene la mirada fija en el suelo metálico, mientras Bagdad se extiende bajo las palas del rotor. La ciudad que una vez controlaba con puño de hierro ahora se aleja definitivamente de su alcance. En cuestión de horas, las imágenes de su examen médico-militar circulan por el mundo. Un soldado revisa su boca con guantes de látex mientras las cámaras documentan cada detalle. Es la imagen más humillante posible para un dictador, reducido a objeto de inspección, indefenso ante el escrutinio médico y mediático. Paul Bremer, administrador estadounidense de Irak, aparece ante las cámaras con una declaración que resuena globalmente. Señoras y señores, lo tenemos. 4 palabras que marcan el fin de una era y el comienzo de interrogantes sobre el futuro de una nación fracturada. La captura marca el fin de una era. El expresidente de Irak es ahora simplemente High Value Detainee número 1. El aislamiento total, la prisión de Camp Cropper. Las luces nunca se apagan en la celda de Saddam Hussein. El complejo de Camp Cropper, ubicado cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, es una instalación que no aparece en mapas públicos ni en registros oficiales. Entre muros de concreto reforzado y torres de vigilancia, el expresidente de Irak inicia una nueva existencia marcada por el aislamiento más absoluto que puede concebir el sistema penitenciario militar estadounidense. La celda mide 2 metros por 3. Contiene un catre metálico con colchón delgado, un inodoro de acero, un lavabo diminuto y una lámpara fluorescente que proyecta luz constante e implacable. El mensaje es claro. No hay privacidad, no hay descanso, no hay momento en que la vigilancia afloje su intensidad. Cámaras de alta definición registran cada movimiento, cada gesto, cada expresión facial. Saddam recibe el código oficial High Value Detainee número 1, pero para los soldados de la unidad Super 12 que lo custodian simplemente es el viejo. Durante las primeras semanas, su comportamiento oscila entre la arrogancia y la confusión. Exige ser tratado como jefe de Estado, insiste en mantener protocolos presidenciales y se refiere constantemente a sí mismo como el legítimo gobernante de Irak. La rutina diaria se establece con precisión militar. Saddam despierta antes del amanecer, realiza abluciones rituales en el pequeño lavabo y comienza sus oraciones matutinas. Su voz, antes poderosa en discursos que movilizaban multitudes, ahora se reduce a murmullos apenas audibles entre las paredes de concreto. Los guardias aprenden a reconocer el ritmo de sus plegarias como el primer marcador temporal de cada jornada. Una hora diaria de ejercicio en el patio es su único contacto con el exterior. En un espacio cercado de 20 metros cuadrados, camina en círculos metódicos mientras soldados armados vigilan desde torres elevadas. No hay conversación, no hay interacción. Solo el sonido de sus pasos sobre grava y el murmullo distante del tráfico aéreo del aeropuerto cercano. Durante estos paseos, algunos guardias observan detalles que revelan la complejidad psicológica del prisionero. Saddam estudia constantemente el cielo, como si estuviera evaluando patrones meteorológicos o rutas de vuelo. Ocasionalmente se detiene y permanece inmóvil durante minutos, con la mirada perdida en el horizonte. Son momentos en que la máscara del poder político se desvanece y emerge la fragilidad de un hombre desarraigado de todo contexto familiar. La biblioteca personal que se le permite mantener consta de textos religiosos en árabe y algunos volúmenes de poesía clásica.
Pasa horas leyendo y releyendo las mismas páginas, haciendo anotaciones marginales con caligrafía cuidadosa. Sus escritos se dividen entre cartas dirigidas a sus hijas exiliadas en Jordania y reflexiones personales que nunca comparte con sus carceleros. El agente especial del FBI, George Piro, se convierte en su interlocutor más constante. Durante sesiones que se extienden por meses, Piro desarrolla una estrategia de aproximación basada en el respeto formal y la paciencia. No hay presión directa ni interrogatorios agresivos. En su lugar, construye una relación de confianza fingida que permite a Saddam expresar sus percepciones sobre el poder, la historia y su propio legado. En estas conversaciones emerge una personalidad contradictoria. Saddam oscila entre momentos de lucidez política y arranques de grandilocuencia narcisista. Justifica cada decisión represiva como necesaria para la estabilidad nacional. Describe las masacres como operaciones quirúrgicas para extirpar elementos subversivos. Su discurso revela una mente que ha reconfigurado la realidad moral para eliminar cualquier rastro de culpabilidad personal. Particularmente revelador es su análisis de las armas de destrucción masiva. Admite que Irak las había destruido después de la Guerra del Golfo, pero mantenía la ambigüedad estratégica para disuadir a Irán. Esta confesión desnuda la vanidad que condujo a su caída. Preferir la percepción de poder a la realidad de la supervivencia política. Los guardias del Super 12 desarrollan una relación compleja con su prisionero. Después de meses de convivencia forzada, algunos comienzan a percibir aspectos humanos inesperados. Saddam muestra curiosidad genuina por sus vidas personales, hace preguntas sobre sus familias y ocasionalmente ofrece consejos paternales sobre liderazgo y disciplina. Sin embargo, estos momentos de aparente humanidad contrastan dramáticamente con su total ausencia de remordimiento por sus crímenes. La correspondencia con sus hijas se convierte en su principal conexión emocional con el mundo exterior. Las cartas revelan a un padre nostálgico que se aferra a memorias de una vida familiar que su propio régimen autoritario había distorsionado. Les aconseja mantener la dignidad del linaje, preservar la memoria de sus hermanos muertos y nunca claudicar ante las presiones del exilio. A medida que pasan los meses, el aislamiento comienza a mostrar efectos psicológicos. Saddam desarrolla hábitos obsesivos, organiza sus pertenencias con precisión matemática, cuenta los pasos durante sus caminatas y memoriza pasajes enteros del Corán. Son comportamientos que revelan una mente tratando de mantener control sobre un ambiente que ha reducido su existencia a rutinas mínimas. Los momentos de crisis emergen sin previo aviso. Episodios donde permanece inmóvil durante horas, mirando una pared en silencio absoluto. Otros días experimenta arranques de furia contenida. Camina de un lado a otro de la celda, murmura nombres del pasado y gesticula como si estuviera dirigiendo discursos a audiencias invisibles. La paradoja de su situación se refleja en su relación con el tiempo. El hombre que una vez controlaba los destinos de millones ahora vive en un presente perpetuo donde cada día es idéntico al anterior. No hay proyectos que planear, decisiones que tomar o subordinados que dirigir. Solo la repetición infinita de rutinas básicas de supervivencia. Sus guardias notan que habla consigo mismo frecuentemente, mencionando nombres de antiguos colaboradores y familiares. Uday, Qusay, Barzán, Taha Yassin Ramadán. Los nombres emergen en monólogos fragmentados que sugieren una mente repasando constantemente las decisiones que condujeron a su caída. Durante las últimas etapas de su encarcelamiento, Saddam desarrolla una extraña serenidad. Ya no habla de regresar al poder. En su lugar, se enfoca en construir una narrativa heroica de su propia resistencia. Se presenta como el último defensor de la soberanía iraquí, un mártir incomprendido por una época que no comprende la grandeza histórica. El juicio del siglo, el Tribunal Especial iraquí y el caso Duhail. La sala de audiencias emerge del caos como un teatro improvisado para la justicia. Dentro de la zona verde de Bagdad, rodeada por muros de concreto y alambradas, se construye un recinto judicial que aspira a ser el escenario donde una nación traumatizada confronte su pasado más oscuro. El Tribunal Especial iraquí representa una apuesta legal sin precedentes. Juzgar a un dictador por crímenes masivos mientras el país que gobernó se desangra en insurgencia sectaria.
El 19 de octubre de 2005, las cámaras de televisión capturan el momento en que Saddam Hussein ingresa al banquillo de los acusados. Viste un traje oscuro impecable, barba recortada con precisión militar y una expresión de desafío que convierte cada audiencia en una confrontación política. Su primera declaración marca el tono de todo el proceso. Se niega a reconocer la legitimidad del tribunal y exige ser tratado como el presidente constitucional de Irak. La elección del caso Dujail como primer juicio refleja tanto oportunidad jurídica como cálculo político. En junio de 1982, este pequeño pueblo chií al norte de Bagdad fue escenario de un atentado fallido contra Saddam. La represalia que siguió fue desproporcionada incluso para los estándares de su régimen. 148 hombres y adolescentes ejecutados, cientos de familias deportadas, casas demolidas y huertos destruidos. Dujail fue borrado del mapa como advertencia colectiva. Los fiscales poseen evidencia irrefutable, documentos oficiales con la firma de Saddam autorizando las ejecuciones, archivos del Mukhabarat detallando arrestos y torturas, testimonios de supervivientes. Es un caso que puede probarse más allá de toda duda razonable, a diferencia de crímenes más masivos pero complejos como el genocidio kurdo de Halabja. El tribunal está integrado por jueces iraquíes, muchos de los cuales vivieron años bajo el terror baacista. Su presidente inicial, Rizgar Mohammed Amin, es un jurista kurdo que intenta mantener dignidad procesal pese a presiones políticas extremas. Sin embargo, las constantes interrupciones de Saddam, amenazas de insurgentes y críticas gubernamentales lo llevan a renunciar en enero de 2006. Su reemplazo, Rauf Abdel Rahman, adopta un enfoque más autoritario, tolera menos interrupciones y mantiene control estricto sobre las audiencias. Este cambio transforma la dinámica del juicio. De un diálogo legal interrumpido por teatralidad política, evoluciona hacia un proceso más rígido donde la voz del acusado se reduce progresivamente. Saddam convierte cada sesión en una plataforma política. Interrumpe a fiscales y testigos, se dirige directamente a las cámaras y pronuncia discursos nacionalistas que resuenan entre sectores sunitas. Su estrategia no busca absolución legal, sino construcción de un mito político. Se presenta como víctima de una conspiración imperialista y sectaria, último defensor de un Irak que ya no existe. Los testimonios de supervivientes de Dujail constituyen los momentos más devastadores del proceso. Hombres que fueron arrestados siendo adolescentes narran torturas sistemáticas, suspensión por las muñecas, aplicación de electricidad, violaciones sexuales. Mujeres describen cómo vieron demoler sus casas mientras buscaban desesperadamente a hijos y esposos desaparecidos. Un testimonio particularmente conmovedor proviene de un hombre que fue arrestado a los 14 años. Describe cómo fue colgado por las muñecas durante horas mientras escuchaba los gritos de su madre desde una celda adyacente. Cuando su torturador le preguntó si seguía oponiéndose al presidente, respondió que solo quería volver a la escuela. La respuesta fueron más golpes. Los documentos revelan metodología burocrática del terror, órdenes de arrestos masivos, listas de ejecución, facturas por municiones. El aparato estatal convertía el asesinato en rutina administrativa. Saddam no niega la autenticidad de los documentos que llevan su firma. En su lugar, justifica cada decisión bajo la doctrina de seguridad nacional. Afirma que los habitantes de Dujail eran terroristas armados financiados por Irán. Describe las ejecuciones como actos legítimos de autodefensa estatal. Su lógica es implacable. Un presidente tiene el deber constitucional de eliminar amenazas internas. La defensa, liderada por Khalil al-Dulaimi, intenta argumentar que las represalias fueron respuesta proporcional a un atentado armado. Citan precedentes legales iraquíes que autorizaban pena capital por traición. Sin embargo, la masividad de la respuesta, la ausencia de juicios individuales y el carácter colectivo del castigo socavan sistemáticamente esta estrategia. El proceso se desarrolla en un ambiente de violencia creciente. Varios abogados defensores son asesinados fuera del tribunal, creando un clima de intimidación que afecta la percepción pública del juicio. Saddam utiliza cada incidente para reforzar su narrativa de victimización, presentándose como objeto de una persecución que viola principios fundamentales de justicia. Las audiencias reflejan las divisiones sectarias que desgarran el país. Para comunidades chiíes y kurdas,
El juicio representa una oportunidad histórica de responsabilizar al opresor. Para sectores sunitas, especialmente en regiones tribales, Saddam mantiene su condición de líder legítimo víctima de una venganza sectaria orquestada por ocupantes extranjeros. Uno de los momentos más dramáticos ocurre cuando Saddam, interrumpiendo al fiscal, se pone de pie y grita: «Soy el presidente de Irak y tengo derecho a defender a mi pueblo». Su voz resuena en la sala mientras los guardias se aproximan. Es retirado entre protestas, pero el momento es transmitido en vivo y se convierte en símbolo de su resistencia desafiante. Los jueces enfrentan presiones múltiples: amenazas de insurgentes, críticas de organismos internacionales por irregularidades procesales, presión gubernamental para acelerar el veredicto. Varios renuncian por razones de seguridad. Otros son transferidos tras recibir amenazas directas. El tribunal opera en un estado de sitio que compromete la imagen de imparcialidad judicial. A medida que el proceso avanza, emerge una paradoja legal. El juicio aspira a establecer principios de Estado de Derecho en un país donde la ley se ha desintegrado. Se busca justicia institucional en medio de una guerra civil que ha convertido la venganza en norma social. La contradicción es evidente: utilizar procedimientos judiciales para procesar crímenes en un contexto donde la violencia extrajudicial se ha vuelto endémica. La presentación de evidencia forense añade dimensión científica al horror. Exhumaciones en fosas comunes revelan restos de víctimas con signos de tortura, fracturas múltiples, perforaciones de bala en la nuca, evidencia de ataduras. Los expertos reconstruyen metodologías de ejecución que revelan planificación sistemática, no actos impulsivos de represalia. Cuando se anuncia que el veredicto será leído el 5 de noviembre de 2006, la tensión en Bagdad alcanza niveles críticos. Fuerzas de seguridad refuerzan posiciones en barrios sensibles. Hospitales se preparan para víctimas de disturbios. La capital se convierte en una ciudad sitiada esperando el momento que definirá el futuro de la justicia transicional iraquí. El día del veredicto, Saddam ingresa a la sala con la misma compostura desafiante que ha mantenido durante todo el proceso. Cuando el juez Abdelrahman lee la sentencia de muerte, el exdictador permanece de pie, sin mostrar temor ni sorpresa. Su respuesta es inmediata y previsible: «¡Viva Irak! ¡Abajo los traidores!». Es su última declaración pública como hombre libre. En pocos meses, esas palabras resonarán nuevamente en una sala de ejecución, pero en circunstancias que revelarán que la justicia, mal manejada, puede convertirse en venganza que perpetúa los ciclos de violencia que pretendía romper. La sentencia final, cuenta regresiva hacia la horca. 5 de noviembre de 2006. La mañana bagdadí se despierta con el peso de la historia. En los barrios de la capital, las calles se vacían gradualmente mientras millones de iraquíes se preparan para presenciar el momento que definirá su futuro colectivo. Dentro de la sala del tribunal, las cámaras de televisión capturan cada gesto cuando los jueces ingresan a pronunciar el veredicto más esperado en la historia moderna del país. Saddam permanece de pie en el banquillo, postura erguida y mirada desafiante como si recibiera honores militares. Cuando el juez Rauf Abdelrahman comienza a leer la sentencia, su voz resuena con solemnidad burocrática que contrasta dramáticamente con la carga emocional del momento. Culpable de crímenes contra la humanidad, sentenciado a muerte por ahorcamiento. Las palabras caen como martillazos en el silencio absoluto de la sala. Saddam recibe el veredicto sin alterarse. No hay súplicas ni lágrimas. En su lugar, alza el puño derecho y pronuncia las palabras que resonarán en la memoria colectiva iraquí. «Dios es grande. ¡Viva Irak! ¡Abajo los traidores!». Su voz mantiene la autoridad que ejerció durante décadas, como si la sentencia de muerte fuera simplemente otro decreto que debe proclamar con dignidad presidencial. La reacción nacional es instantánea y profundamente sectaria. En Sadr City y las provincias del sur, predominantemente chiíes, estallan celebraciones espontáneas, disparos al aire, vítores, procesiones callejeras que celebran el veredicto como justicia divina después de décadas de opresión. Los rostros de ancianos chiíes reflejan una satisfacción que trasciende la venganza personal. Es el reconocimiento oficial de su sufrimiento histórico. Simultáneamente, en Tikrit y la provincia de Anbar, bastiones sunitas,
La sentencia desata protestas y duelo colectivo, manifestaciones donde los retratos de Saddam se elevan como banderas de resistencia. Para estos sectores, el veredicto no representa justicia, sino humillación sectaria orquestada por ocupantes extranjeros y colaboradores chiíes. La división nacional se profundiza con cada imagen televisiva. El equipo de defensa, liderado por Khalil al-Dulaimi, presenta inmediatamente recurso de apelación ante la Corte de Casación iraquí. El documento, de más de 200 páginas, cuestiona no solo aspectos procesales, sino la legitimidad constitucional del tribunal mismo. Argumentan que el Tribunal Especial iraquí fue creado durante la ocupación estadounidense y carece de autoridad legal para juzgar actos cometidos por el gobierno constitucional previo. La apelación plantea cuestiones jurídicas complejas que revelan las contradicciones del proceso. ¿Puede un tribunal establecido por autoridades ocupantes juzgar crímenes del gobierno soberano anterior? ¿Los hechos de Dujail constituyen crímenes contra la humanidad o actos legítimos de Estado contra insurgentes armados? ¿El proceso cumplió estándares internacionales de debido proceso? Sin embargo, las consideraciones legales se ven eclipsadas por la dinámica política. El gobierno de Nouri al-Maliki, dominado por partidos chiíes, no está dispuesto a permitir revisiones prolongadas que podrían debilitar su legitimidad ante bases electorales que exigen justicia inmediata. La presión popular chií por una ejecución rápida supera cualquier preocupación por refinamientos jurídicos. La Corte de Casación opera bajo presiones múltiples: amenazas de insurgentes, expectativas gubernamentales, escrutinio internacional y la comprensión tácita de que su decisión influirá en el futuro de la estabilidad nacional. Los magistrados revisan expedientes bajo protección militar en instalaciones secretas, aislados de la opinión pública pero conscientes de sus implicaciones políticas. 26 de diciembre de 2006. Menos de 2 meses después del veredicto original, la Corte de Casación confirma la sentencia de muerte. La decisión es unánime e inapelable. En una declaración sobria, el Tribunal Superior establece que las pruebas documentales son irrefutables y que los crímenes de Dujail constituyen violaciones claras del derecho humanitario internacional. La confirmación de la sentencia desata el cronómetro legal más dramático en la historia iraquí moderna. Según la legislación vigente, las ejecuciones deben realizarse dentro de 30 días posteriores a la confirmación de la Corte de Casación. Pero el gobierno de Maliki no planea esperar el plazo completo. La proximidad del Eid al-Adha, festividad islámica que comienza el 31 de diciembre de 2006, crea una ventana de oportunidad política. La decisión de ejecutar a Saddam antes del Eid genera controversia inmediata incluso entre aliados del gobierno. Clérigos chiíes moderados advierten que ejecutar a un prisionero en vísperas de una festividad religiosa puede percibirse como profanación. Diplomáticos europeos expresan preocupación por la prisa procesal. Sin embargo, Maliki mantiene su determinación. La justicia no puede esperar calendarios religiosos. Los preparativos logísticos comienzan inmediatamente. Se selecciona como lugar de ejecución el Centro de Inteligencia Militar en Kadimiyya, un distrito chií del norte de Bagdad. La elección no es casual. El mismo edificio donde durante años operó el aparato represivo de Saddam se convertirá en escenario de su muerte. El simbolismo es deliberado y la ironía evidente. La construcción del patíbulo requiere discreción absoluta. Carpinteros militares trabajan durante la noche para instalar la plataforma de madera y el mecanismo de ejecución. Se realizan pruebas técnicas para garantizar que la caída sea suficiente para causar muerte instantánea por fractura cervical. Cada detalle se revisa meticulosamente para evitar complicaciones que podrían convertir la ejecución en espectáculo macabro. La selección de testigos refleja la complejidad política del momento. 3 jueces del Tribunal Especial representan la autoridad judicial. Funcionarios del Ministerio de Justicia aportan legitimidad gubernamental. Clérigos islámicos proporcionan sanción religiosa. Más controvertidamente, se invita a supervivientes de Dujail, convirtiendo la ejecución en acto de reparación simbólica para las víctimas. Estados Unidos mantiene una posición ambivalente cuidadosamente calibrada. Aunque había capturado y custodiado a Saddam durante 3 años, insiste en que la ejecución debe ser acto puramente iraquí. Tropas estadounidenses transportarán al condenado hasta las puertas del centro de ejecución, pero no ingresarán al recinto.
La muerte de Saddam Hussein debe llevar firma exclusivamente iraquí. La reacción internacional es predeciblemente dividida. El Vaticano expresa profunda tristeza y reitera su oposición doctrinal a la pena de muerte. La Unión Europea lamenta que se opte por la ejecución en lugar de prisión perpetua, cuestionando el respeto a estándares procesales internacionales. Organismos de derechos humanos denuncian la prisa procesal y advierten sobre irregularidades que comprometen la legitimidad del veredicto. Mientras tanto, en Amán, las hijas de Saddam, Ragad y Rana, movilizan recursos diplomáticos para detener la ejecución. Envían cartas urgentes al gobierno iraquí, la Cruz Roja Internacional y diversas cancillerías árabes. Sus argumentos son tanto legales como emotivos. El proceso fue politizado, existen otros casos pendientes y la ejecución antes del Eid constituye profanación religiosa. Sin embargo, estos esfuerzos encuentran oídos sordos en Bagdad. El gobierno de Maliki ha tomado una decisión política irrevocable. La ejecución de Saddam antes del Eid enviará mensaje inequívoco. El nuevo Irak tiene poder para cerrar definitivamente el capítulo baasista. No habrá clemencia ni demoras adicionales. Durante los últimos días de diciembre, la seguridad en Bagdad se intensifica dramáticamente. Carreteras principales son bloqueadas, vuelos comerciales restringidos, comunicaciones monitoreadas. El gobierno teme reacciones violentas de último momento por parte de insurgentes sunitas. Se activan protocolos de emergencia en hospitales y estaciones policiales. La tensión se palpa en cada barrio de la capital. En zonas chiíes hay expectativa casi festiva. Familias se reúnen frente a televisores esperando la confirmación oficial. En barrios sunitas prevalece un silencio denso cargado de resentimiento y temor. La ciudad se polariza entre quienes esperan justicia y quienes anticipan humillación sectaria. 29 de diciembre de 2006. En su celda de Camp Cropper, Saddam Hussein es informado oficialmente que su apelación ha sido rechazada y que será ejecutado al amanecer siguiente. Recibe la noticia con la misma serenidad estoica que ha mantenido durante todo el proceso judicial. No hay gritos ni súplicas, solo una aceptación silenciosa del destino que había previsto desde el momento de su captura. Los últimos preparativos administrativos se completan con eficiencia burocrática. Documentos de transferencia son firmados por oficiales estadounidenses e iraquíes. Protocolos de seguridad son revisados por última vez. El cronómetro de la historia iraquí moderna marca sus últimas horas mientras una nación dividida se prepara para presenciar el final definitivo de la era Saddam Hussein. La cuenta regresiva hacia la horca ha comenzado, y con ella se aproxima un momento que alterará para siempre la memoria colectiva de una sociedad traumatizada por décadas de dictadura y años de guerra civil. La última noche, rituales y despedidas antes de la ejecución. 29 de diciembre de 2006, las 12:13 p.m. El silencio en Camp Cropper es más denso que en noches anteriores. Los soldados de la unidad Super 12 han sido informados oficialmente. Mañana entregarán a su prisionero más valioso para su ejecución. Durante casi 3 años han compartido rutinas diarias con el hombre que una vez aterrorizó a millones. Ahora deben prepararse para despedirse del anciano que lee el Corán en voz baja y pregunta por sus familias. Las 3 a.m. del 30 de diciembre. El teniente primero André Jackson ingresa a la celda acompañado por su intérprete habitual. La luz fluorescente proyecta sombras duras sobre las paredes de concreto, mientras Jackson pronuncia las palabras que han ensayado mentalmente durante días. Es hora. Debes prepararte para tu ejecución, que tendrá lugar en pocas horas. Saddam se incorpora lentamente desde su catre, como un anciano que despierta de un sueño pesado. Su respuesta es inmediata y calmada. Ya he sido sentenciado antes. No hay dramática indignación ni súplicas desesperadas. Es la reacción de un hombre que ha gobernado con decisiones de vida y muerte y que ahora acepta su propio veredicto con la misma frialdad con que ordenó el de otros. El ritual de preparación comienza inmediatamente. Saddam se dirige al pequeño lavabo metálico y realiza abluciones completas, el lavado ritual islámico previo a momentos trascendentales. Sus movimientos son metódicos, casi ceremoniales. Se lava rostro, manos y pies con la precisión de quien ha repetido estos gestos durante décadas.
Para él no es simplemente higiene personal, sino purificación espiritual antes del encuentro con la muerte. La selección de vestimenta revela su preocupación por la imagen final que proyectará ante la historia. Revisa cuidadosamente su reducido guardarropa y elige uno de sus mejores trajes oscuros, camisa blanca impecable y un abrigo negro sobrio pero elegante. Cada prenda es alisada con esmero. Incluso en estos momentos finales mantiene la vanidad que caracterizó su vida pública. Una escena aparentemente trivial adquiere significado emotivo cuando Saddam no encuentra un par de calcetines. Solicita ayuda a los soldados, quienes buscan entre sus pertenencias hasta ubicar los que considera apropiados. Durante estos minutos pregunta a sus custodios si han dormido bien y les agradece el trato recibido. La humanidad emerge inesperadamente en intercambios que revelan vínculos formados durante años de convivencia forzada. El soldado finalmente acepta, comprendiendo que este gesto alivia la tensión del momento para ambos. Para Saddam representa un acto de generosidad final que reafirma su humanidad. Para el guardia se convierte en una carga emocional que llevará durante años, el último regalo de un dictador que mostró amabilidad personal pese a sus crímenes históricos. Acto seguido, Saddam se sienta en su catre y comienza a escribir. Durante la siguiente media hora redacta una carta dirigida a su familia, especialmente a sus hijas exiliadas en Jordania. Sus palabras son cuidadosamente elegidas. Les pide fuerza y dignidad, les recuerda el orgullo de su linaje y les solicita que preserven la memoria de sus hermanos muertos. No hay disculpas ni expresiones de arrepentimiento, solo instrucciones paternas sobre cómo mantener el honor familiar pese a las circunstancias. La carta también incluye disposiciones específicas sobre su funeral. Solicita ser enterrado en Al-Auja, su pueblo natal, junto a Uday y Qusay. Pide que la ceremonia sea simple pero digna, sin ostentación política que pueda generar más violencia. Son las últimas decisiones de un hombre que durante décadas controló cada detalle del poder estatal, ahora reducido a planificar su propio entierro. Las 4 a.m. Los miembros del Super 12 se reúnen frente a la celda vestidos con equipo completo de combate. Es un momento surrealista, soldados armados hasta los dientes preparándose para una misión que no requiere violencia, sino acompañar a un anciano en sus últimos pasos. La tensión es palpable no por peligro físico, sino por el peso emocional del momento. Cuando Saddam los ve, camina hacia los barrotes con postura erguida y dignidad preservada. Extiende la mano a cada soldado individualmente, mirándolos directamente a los ojos. «Habéis sido más familia para mí que ningún iraquí», les dice con voz firme pero emotiva. La frase resume la paradoja de su situación: encontrar humanidad en sus carceleros extranjeros mientras se prepara para morir ejecutado por sus propios compatriotas. Varios soldados confesarían posteriormente haber experimentado emociones contradictorias en ese momento. Sabían que Saddam había ordenado torturas masivas y guerras devastadoras, pero el hombre que tenían frente a ellos mostraba vulnerabilidad y gratitud genuinas. Era imposible no sentirse conmovido por la humanidad emergente de quien había encarnado la brutalidad política durante décadas. Las lágrimas que Saddam derrama son las primeras que sus custodios le ven desde su captura. No son de miedo, sino de despedida. Llora por la vida que termina, por los hijos que perdió, por el país que considera haber defendido según sus convicciones. En estos momentos finales, el dictador implacable se revela como padre y anciano, enfrentando la muerte con dignidad imperfecta pero genuina. Las 5:15 a.m. El convoy militar llega a Camp Cropper. Vehículos blindados y helicópteros esperan bajo el cielo todavía nocturno de Bagdad. Saddam es esposado con las manos detrás de la espalda, pero camina sin resistencia hacia su transporte final. Lleva consigo únicamente el Corán que ha estado leyendo durante sus últimas horas. Durante el vuelo hacia el centro de ejecución, Bagdad se extiende bajo las aspas del helicóptero como un recordatorio de todo lo que una vez controló. Las luces de la ciudad que gobernó durante casi un cuarto de siglo se alejan gradualmente mientras el aparato se dirige hacia Kadimiyya. Saddam permanece en silencio absoluto, con la mirada fija en sus manos esposadas. El trayecto final en vehículo blindado transcurre por calles vacías de una capital en tensión. Pasa cerca del río Tigris, del palacio presidencial donde una vez dictaba órdenes de muerte, de los barrios que conoce desde su juventud política.
Es un recorrido involuntario por la geografía de su poder perdido, camino hacia el mismo edificio donde durante años ordenó interrogatorios y ejecuciones. A su llegada al Centro de Inteligencia Militar, ahora rebautizado Camp Justice, es recibido por funcionarios del Ministerio de Justicia, clérigos islámicos, jueces y supervivientes de Dujail. La presencia de estas víctimas cierra un círculo que comenzó con su represalia brutal en 1982. 24 años después, algunos de quienes sobrevivieron a su venganza serán testigos de su muerte. Los últimos minutos en el vehículo de transporte representan la transición final entre la vida privada del prisionero y el acto público de la ejecución. Saddam ha completado sus rituales personales de despedida, ha escrito sus últimas palabras, entregado sus posesiones, agradecido a quienes lo custodiaron. Ahora debe enfrentar el momento para el cual toda su preparación psicológica ha sido ensayo. Morir como cree que debe morir un jefe de Estado, con dignidad pública pese a la humillación inherente del patíbulo. La ejecución de un dictador, el ahorcamiento de Saddam Hussein. Las 5 a.m., 30 de diciembre de 2006. En una sala rectangular construida dentro de un antiguo depósito militar, los últimos minutos de la era Saddam Hussein están a punto de desarrollarse ante una audiencia cuidadosamente seleccionada. El Centro de Inteligencia de Kadimiyya, conocido ahora como Camp Justice, alberga entre sus muros de concreto sin pintar el patíbulo que cerrará definitivamente el capítulo más sangriento de la historia iraquí moderna. Ese recinto, austero, sin símbolos ni adornos, se convierte por unos minutos en el lugar más significativo del país, donde convergen el peso de la justicia, la sed de venganza y el deseo de cerrar un ciclo de horror. La transferencia legal de custodia se formaliza con la firma de documentos que convierten a Saddam de prisionero estadounidense en condenado iraquí. Maafa al-Rubaye, consejero de Seguridad Nacional, recibe oficialmente al hombre que una vez controló cada aspecto de la vida en Irak. La ironía no pasa desapercibida. Al-Rubaye es miembro del partido Dawa, la misma organización chií que intentó asesinar a Saddam en Dujail 24 años antes. Ahora, el poder ha cambiado de manos, pero el resentimiento histórico sigue latiendo, cargado de memoria y cuentas pendientes. La sala de ejecución está ocupada por aproximadamente 30 personas. 3 jueces del Tribunal Especial representan la autoridad judicial. Funcionarios del Ministerio de Justicia aportan legitimidad gubernamental. Clérigos islámicos proporcionan sanción religiosa. Un médico forense espera para confirmar la muerte. El verdugo con rostro cubierto permanece junto al patíbulo, preparado técnicamente para causar muerte instantánea por fractura cervical. Todos ocupan su lugar, conscientes de que serán testigos de un momento que marcará la historia moderna del país y que sus gestos quedarán grabados, aunque no todos esperaban que lo que allí sucediera se alejara tanto del protocolo. Entre los testigos más significativos se encuentran supervivientes de Dujail, hombres que fueron torturados siendo adolescentes y que ahora, como adultos marcados por el trauma, presencian la muerte de quien ordenó su sufrimiento. Sus rostros reflejan una mezcla de satisfacción, tristeza y vacío que solo las víctimas de crímenes masivos pueden comprender plenamente. Para ellos no se trata únicamente de un acto judicial, sino del cierre de una herida que lleva décadas supurando. Saddam ingresa a la sala con paso firme, sin necesidad de asistencia. Viste su traje oscuro seleccionado cuidadosamente durante sus últimas horas, abrigo negro que le da apariencia solemne y lleva las manos atadas a la espalda. Su postura es erguida, el mentón elevado, la mirada que recorre la sala con la autoridad residual de quien una vez infundía terror con su sola presencia. No saluda, no titubea, no busca clemencia. Se presenta como figura intacta ante la muerte. Al llegar a la base del patíbulo, uno de los jueces lee formalmente la sentencia final. Saddam escucha en silencio, ocasionalmente asintiendo como si aprobara la corrección procesal del acto. Cuando se le ofrece pronunciar últimas palabras, declina brevemente. No hay discursos grandilocuentes ni proclamas políticas, solo la dignidad silenciosa de quien ha aceptado su destino. La subida por los 13 escalones de madera transcurre sin incidentes. Saddam no requiere ayuda física ni muestra vacilación. Cada paso resuena en el silencio absoluto de la sala, marcando el ritmo de una marcha fúnebre improvisada.
Al llegar a la plataforma superior, se coloca directamente frente al verdugo con la misma compostura que mantuvo durante audiencias judiciales. Es un momento contenido, medido, pero cargado de tensión simbólica. Todos lo observan, nadie respira. El verdugo le ofrece una capucha negra, parte del protocolo estándar para ejecuciones. Saddam la rechaza categóricamente. No necesito eso. Quiere enfrentar la muerte con los ojos abiertos, mirando directamente a quienes presencian su final. Es un gesto que combina dignidad personal con teatro político, manteniendo control sobre su imagen hasta el último momento. Mientras el verdugo ajusta la soga alrededor de su cuello, un clérigo chií se aproxima para susurrar las oraciones finales islámicas. Saddam comienza a recitar la shahada, la declaración de fe musulmana, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Su voz es clara y firme, como si estuviera dirigiendo una oración colectiva en lugar de preparándose para morir. Esa entonación reverente contrasta con el murmullo creciente que se apodera del fondo de la sala. Es en este momento cuando el decoro de la ejecución se desintegra completamente. Desde la parte inferior de la sala, varios testigos, funcionarios chiíes y supervivientes de Dujail, comienzan a gritar consignas sectarias. ¡Muqtada! 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 El nombre del clérigo radical Muqtada al-Sadr, cuyo padre fue asesinado por órdenes de Saddam, resuena como grito de guerra que convierte la ejecución judicial en acto de venganza tribal. Otros testigos se suman al coro con gritos de «Al infierno» y «Viva Dujail». La sala se transforma en escena de linchamiento emocional que contradice la solemnidad que debería caracterizar un acto de justicia estatal. La ejecución, planificada como demostración de Estado de Derecho, se revela como expresión de odio sectario apenas contenido. Saddam no se altera ante la hostilidad. Sonríe levemente y responde con calma controlada. ¿Eso es valentía? Su pregunta retórica revela desprecio por quienes consideran necesario humillarlo en sus últimos momentos. Para él, la dignidad personal trasciende las circunstancias externas, incluso cuando esas circunstancias incluyen la proximidad inmediata de la muerte. Ignorando el caos a sus pies, Saddam reinicia la recitación de la shahada. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Su voz mantiene firmeza devocional, pese a los gritos que intentan interrumpirlo. Es su última afirmación de fe y simultáneamente su último acto de desafío contra quienes buscan quebrar su compostura final. La escena es tensa, caótica y profundamente simbólica. No alcanza a completar la declaración de fe. Las 6 a.m., la trampilla se abre súbitamente. El cuerpo de Saddam Hussein cae por el vacío con violencia brutal. La soga se tensa instantáneamente. El impacto seco del ahorcamiento resuena en la sala como disparo final de una guerra que ha durado décadas. Su cuello se fractura en el acto, causando muerte inmediata según confirmará posteriormente el examen médico forense. El cuerpo permanece suspendido durante varios minutos, oscilando ligeramente mientras el médico se aproxima con estetoscopio para confirmar la ausencia de signos vitales. Es parte del protocolo legal diseñado para evitar errores que podrían requerir repetición del procedimiento. La muerte de Saddam Hussein queda oficialmente certificada a las 6:05 de la mañana. La confirmación se hace con frialdad quirúrgica, sin expresiones ni ceremonias. Solo el leve asentimiento del forense y la firma en un acta que resume el final de una vida marcada por el exceso de control. Casi inmediatamente, un teléfono móvil comienza a grabar. Uno de los testigos, violando estrictamente las reglas de confidencialidad, filma los últimos momentos y los gritos sectarios que acompañaron la ejecución. Este video será filtrado pocas horas después, circulando globalmente y transformando la percepción pública del evento. Lo que debía ser un acto solemne y contenido se convierte en una pieza viral que expone la crudeza de la escena. El material no solo revela la ejecución, sino también el ambiente cargado de odio, los insultos cruzados y la falta de contención emocional de los presentes. Las imágenes móviles muestran no una ejecución judicial sobria, sino una escena de venganza sectaria donde funcionarios gubernamentales actúan como multitud linchadora. La dignidad que el gobierno iraquí buscaba proyectar se evapora ante evidencia visual de que la justicia estatal ha sido contaminada por odios tribales y religiosos. La puesta en escena planificada por meses se desmorona en segundos.
Lo que pretendía ser el acto fundacional del nuevo Irak democrático se transforma para muchos en una señal inequívoca de que los viejos resentimientos siguen dictando el destino del país. La reacción internacional es mayoritariamente crítica. El Vaticano expresa profunda tristeza. La Unión Europea denuncia falta de respeto por la dignidad humana y Amnistía Internacional describe la escena como linchamiento judicial. Los medios globales reproducen fragmentos del video, pixelados y comentados, que acaban reemplazando los comunicados oficiales. Las instituciones que habían apoyado la transición democrática se enfrentan a un dilema moral. ¿Cómo justificar una ejecución que terminó con insultos y grabaciones clandestinas? Incluso gobiernos que apoyaron el proceso judicial expresan preocupación por la teatralidad sectaria. El primer ministro británico Tony Blair declara que, aunque Saddam merecía castigo por sus crímenes, la forma de la ejecución no honra los valores democráticos que decimos defender. La administración Bush permanece públicamente cautelosa, limitándose a afirmar que la justicia iraquí ha seguido su curso. En privado, sin embargo, múltiples funcionarios expresan incomodidad con el modo en que se gestionó el final del juicio más emblemático del siglo. Las 6:30 a.m. El cuerpo es bajado del patíbulo y colocado en una camilla militar. Se le retira la soga y se le cubre el rostro con una sábana blanca. Una segunda revisión médica confirma la fractura cervical que causó muerte instantánea. Los procedimientos burocráticos de certificación se completan con eficiencia que contrasta dramáticamente con el caos emocional que caracterizó los momentos previos. El ambiente en la sala se enfría. La tensión se disipa como si todos recordaran, de pronto, el carácter definitivo e irreversible del acto que acaban de presenciar. Ese mismo día, el cuerpo es transportado en helicóptero militar a Al-Auja, la aldea natal de Saddam cerca de Tikrit. La ceremonia fúnebre es sobria y limitada. Líderes tribales, antiguos funcionarios baacistas y familiares se reúnen alrededor de una tumba simple dentro del mausoleo donde ya descansan Uday y Qusay. No hay multitudes ni discursos políticos, solo oraciones islámicas y silencio cargado de historia. Los asistentes no muestran desafío abierto, pero muchos conservan en sus rostros una mezcla de duelo, orgullo familiar y rabia contenida. Sin embargo, las consecuencias de la ejecución trascienden inmediatamente el momento físico de la muerte. En barrios sunitas de Bagdad y provincias como Anbar, la percepción de humillación sectaria alimenta ciclos de venganza que incrementarán la violencia durante años. La forma degradante de la ejecución se convierte en símbolo de victimización suní que grupos insurgentes explotan para reclutar combatientes. Los videos, reproducidos en dispositivos móviles en cafés y mezquitas, alimentan un relato de martirio que se contrapone al de justicia. Entre 2007 y 2011, Irak experimenta una espiral de violencia sectaria parcialmente alimentada por el resentimiento generado por la ejecución de Saddam. Grupos sunitas radicalizados, muchos formados por antiguos oficiales del ejército baacista, canalizan su humillación en ataques terroristas contra poblaciones chiíes. La muerte del dictador, en lugar de cerrar heridas nacionales, las profundiza sistemáticamente. La brecha entre comunidades se ensancha, y el Estado, aún débil, es incapaz de articular una narrativa común que unifique el país. La ironía histórica más devastadora emerge años después, con el surgimiento del Estado Islámico, ISIS. Muchos de sus líderes militares son antiguos oficiales del ejército de Saddam, despojados de poder y dignidad tras la invasión de 2003. La humillación de su antiguo comandante supremo se convierte en motivación adicional para una venganza que adoptará formas más brutales que cualquier cosa perpetrada durante el régimen baacista. En su afán por vengar el pasado, crearán un presente aún más oscuro. Entre 2014 y 2017, ISIS controla vastas extensiones de territorio iraquí y sirio, implementando métodos de terror que superan incluso los estándares represivos de Saddam. Ejecuciones masivas filmadas, esclavitud sexual sistemática, destrucción de patrimonio cultural. El legado de brutalidad del dictador ejecutado encuentra expresión amplificada en quienes alguna vez sirvieron bajo sus órdenes. La historia se repite, pero más cruel, más global, más mediática. Y todo comenzó en esa sala de concreto, a las 6 de la mañana, con una trampilla abierta. La muerte del dictador marca el final de una era,
pero también el comienzo de otra igualmente sangrienta. En las ruinas del poder absoluto de Saddam Hussein emergen fuerzas aún más destructivas que convertirán su brutal legado en prólogo de tragedias mayores. El último capítulo de su historia se escribe no con su muerte, sino con las consecuencias que esa muerte desata sobre una nación que aún no ha aprendido a vivir sin tiranía.